conectada. Les agradecemos desde ya el tiempo que están dedicando en esta capacitación. También queremos agradecer, en este caso, a Casa Sepia, a través de Luz María, que nos está dando la posibilidad de poder capacitarnos, sobre todo en materias que a veces generan cierta complejidad, sobre todo con el manejo de las comunidades, porque, ojo, si bien hay una ley súper clara que tenemos que cumplir, muchas veces el desconocimiento nos puede dejar caer ciertas situaciones que a la larga nos podría complicar lo que es la materia de la administración como tal. Y por supuesto, esta capacitación evidentemente nos va a ayudar de alguna otra manera a explicar y educar a los comités de administración. Porque, ojo, muchas veces los comités de administración confunden conceptos y evidentemente generan que podamos tener problemas a la larga, sobre todo con nuestros amigos de la Dirección del Trabajo, que claramente eso va a traer una consecuencia. Hay consecuencias que son de carácter monetaria y hay veces en que uno puede sustituir una multa por ahí a través de una capacitación. Pero la idea no es llegar a esa instancia, la idea es que podamos ejecutar nuestras acciones de la manera correcta y de acuerdo a lo que indica la ley. Que en el fondo es el propósito también de la red de administradoras de condominios, en este caso de Chile, que es RECMA, que tiene un propósito súper claro, que en este caso es que crezcamos evidentemente todas como administradoras, que prestemos un mejor servicio y sobre todo con mucho conocimiento de cara a los comités de administración y a los residentes. Y por supuesto estar con una capacitación constante que desde ya les comentamos que lo más probable, y yo creo que esto va a comenzar, este es nuestro primer webinar, recuérdenlo, va a ser por lo menos una capacitación mensual en temas de interés y de contingencia. Recordemos que nosotros como administradores vivimos en contingencia, entonces que hay un cambio de ley, que una normativa nueva, siempre hay algo. Así que este es el primer webinar, vemos varias conectadas, así que le voy a dar el pase a mi querida Luz, que está ahí mirando, para que pueda explicarnos un poco, contarnos un poquito qué es lo que es Casa Sepia, cómo nos puede ayudar para que después comencemos ya de frente con Alejandra. Buenísimo. Bueno, un millón de gracias por la invitación. La verdad es que yo lidero Casa Sepia, pero detrás de Casa Sepia hay un grupo de mujeres profesionales, todas abogadas, especialistas en la materia. Así que un millón de gracias por esta oportunidad de trabajar colaborativamente, que eso es lo que nos interesa, que nos gusta. Además que, bueno, aparte de entregar las asesorías legales fundamentalmente en el mundo de la copropiedad, también yo en lo particular soy administradora, así que sé perfectamente por lo que estamos pasando y esa visión nos da la posibilidad de poder trabajar y apoyarnos colaborativamente. ¿De acuerdo? Así que bueno, para eso estamos y ojalá felices podamos seguir haciendo varias cosas, aportando en este mundo que hay que prepararse con todo lo que ya está y con todo lo que viene además, Carmen Gloria. ¿Ya? Así que, bueno, hoy día más que nada lo que vamos a hacer, ya tenemos un tema específico y para eso recurrimos, ¿cierto?, a Alejandra Carrasco, que es una de nuestras abogadas Casa Sepia. Ella es docente universitaria por más de 15 años, consultora en derecho privado, asesora de empresas en materia contractual, laboral, marcaria y propiedad intelectual y además es una de nuestras abogadas, así que yo le quiero dar la bienvenida, las gracias Alejandra por acompañarnos y porque nos puedas compartir todo tu conocimiento y responder todas las preguntitas que tenemos como administradoras. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que yo siempre estoy muy contenta de poder compartir esta información. Claro, soy abogada, pero abogada de profesión, pero profe por vocación. Entonces, estas instancias de poder aterrizar estos conceptos a veces medios ininteligibles, esta cosa de la ley que a veces por hacerlo rápido sale más o menos nomás, cuesta a veces entenderlo, para eso estamos y yo feliz, siempre disponible para acercar estos conceptos y ayudarlos a todos en sus inquietudes. Pero están mal, o sea, al comer las recetas están mejor que cuando recién las ves. ¿Esa? ¿Mm? Adentro. Y hay que silenciar los micrófonos, yo creo. Estamos Entonces, listos empezamos con los nomás, micrófonos. Carmen Gloria. Vamos. Empezamos nomás. Ya. Sí. Hoy día lo que nos convoca es... Espérate.
Mira, justo hay un perro. Yo de partida les aviso al tiro que yo tengo un perrito que lo tengo medio amordazado con mi marido, lo está entreteniendo, pero de repente es un poco mamón, entonces se me viene encima y se me sube, pero vamos a tratar de que eso no ocurra, pero si pasa, Espérate, les pido perdón desde ya. Son las cosas Entonces, del... ¿qué? Estoy tratando de silenciarme, Ale. Soy Ingrid Mol. No ya te, no estamos te preocupes. silenciadas. Tranquila, Ya. estamos aquí a varias manos, como lo hacemos las mujeres, así que tranquila. Ya, Dale, Ale, entonces, empezamos nomás. Lo que nos por convoca hoy supuesto. día es esta famosa ley 21.561 llamada Ley de las 40 horas. Y como bien decía Carmen Gloria, esta ley se promulgó el 26 de abril del 2023 y varias de sus partes quedaron postergadas su entrada en vigencia hasta un año de la publicación y por tanto entró a regir este próximo 26 de abril. Ahora, esta ley de las 40 horas modificó hartas cosas relativas, por supuesto, a la jornada de trabajo y algunas cositas más que vamos a ir viendo, pero quiero hacerles una pequeña síntesis de los cambios que se produjeron con esta normativa. Lo primero y más evidente es que se pretende reducir la jornada de trabajo de las 45 horas actuales a 40 horas en un periodo progresivo que ya los vamos a explicar paso a paso. También se modifica el artículo 28 del Código de Trabajo en cuanto a que la jornada de trabajo ahora se va a poder dividir o pactar en no menos de 4 ni más de 6 días. Antes solo teníamos la opción de 5 o 6 días y si queríamos otro tipo de jornada, como de 4 por 3, por ejemplo, había que pedir autorización. Vamos a hablar también un poquito más en profundidad un poquito después sobre esto de las jornadas y del 4 por 3 y otras modalidades. Además, incorpora esta ley una innovación súper importante. Nosotros sabemos que las horas extraordinarias tienen un recargo en un 50% de cuando las pagábamos, pero esta ley la ventaja que tiene o la cosa que agrega es que estas horas extraordinarias que se trabajan se van a poder eh, cambiar o compensar por más días de feriado legal. Por lo tanto, tengo la opción como trabajador conversar con mi empleador de que me pague las horas extras tal cual como es hasta ahora, o bien pedir que se compensen con feriado legal, que también voy a explicar el cómo se hace, cuánto se imputa, etcétera, a continuación. Otra modificación de esta normativa es el famoso artículo 22, inciso segundo, en que mucha gente dice, no, yo soy trabajador del artículo 22. Es que todos los trabajadores, todas las personas que tienen contrato de trabajo están sujetas al artículo 22 porque el artículo 22 en su totalidad regula la jornada laboral. El tema es que el inciso segundo excluye a ciertos trabajadores de la obligación de cumplir una jornada. Y también hay una modificación de esta ley de las 40 horas en cuanto a quiénes son las personas que están exceptuadas de cumplir una jornada laboral, que también lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Otra modificación es que la vigencia de esta ley de las 40 horas es obligatoria, por supuesto, pero es gradual. Y también vamos a ver cómo se va a ir dando en el tiempo. Otra innovación es la que se otorga un permiso laboral a los progenitores, padre o madre, que sean tutores o tengan el cuidado personal de niños y niñas de menores de 12 años. Eso también genera una serie de modificaciones a varios cuerpos normativos y específicamente lo que estamos tocando hoy día, la jornada laboral. También lo voy a explicar más en profundidad. Y entonces, vamos con estos cambios generales en la jornada laboral. Y hemos dicho que es una implementación que entra en vigencia a partir del 26 de abril del 2024, de manera que el primer hito que se cumple es que este 26 de abril va a ser obligatoria la reducción de la jornada de trabajo de 45 a 44 horas. Y aquí no nos vamos a poder escapar porque esto sí o sí entra en vigencia el 26 de abril. Nos guste, no nos guste, modifiquemos los contratos, ya vamos a hablar de eso después. Y luego, el siguiente hito que se va a producir es que la siguiente reducción de jornada, que vamos a pasar de las 44 hasta las 42, en abril del 2026. Y el último hito es en el que vamos a llegar directamente a las 40 horas en abril del 2028.
Por eso es que decimos que la implementación de esta jornada es gradual, porque el legislador entendió que no podía de golpe y porrazo modificar la jornada de trabajo, considerando todo el caos que puede producir, sobre todo en las comunidades en que trabajamos con sistemas de turno o con varios trabajadores, y hacer el cambio drásticamente iba a ser un caos. Por lo tanto, ya sabemos que la vigencia de la reducción de jornada es obligatoria, es gradual, y esta graduación tiene por objeto que las empresas puedan ajustar todos sus costos de productividad y de manera ordenada poder ir cumpliendo con esta normativa. Ahora, estamos claros que lo que es sí o sí obligatorio es que este 26 de abril tenemos que rebajar de 45 a 44. ¿Pero podríamos rebajar directamente a 40? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en materia laboral, si bien hay muchas normas que son de orden público, prima la autonomía de la voluntad. De manera que si el empleador con el trabajador acuerdan empezar a regirse desde ahora con esta jornada de 40 horas, es perfectamente válido y es perfectamente posible. Tanto es así que la misma ley establece una serie de incentivos para las empresas que adoptan esta rebaja en la jornada laboral a las 40 horas desde ya, que también se lo voy a explicar con más profundidad en un ratito más. Decíamos que este artículo 22 establece las excepciones o quiénes son los trabajadores que no están sujetos a esta jornada laboral. ¿Y quiénes quedaron hoy día con esta excepción? Bueno, los trabajadores que prestan servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todas las personas que trabajan sin fiscalización o sin supervigilancia inmediata en razón de sus funciones. Y entonces acá la pregunta que cae de cajón, las administraciones entonces no están sujetas a jornada de trabajo. Bueno, ahí hay que distinguir, porque muchas de las administradoras están constituidas como personas jurídicas y ahí no se aplica el contrato de trabajo, por supuesto, es una asesoría o consultoría o se mira como un servicio externo, en ningún caso contrato de trabajo. El tema es qué ocurre cuando la administración la ejerce una persona natural. Y hay casos en los que la comunidad contrata, a través de un contrato de trabajo, valga la redundancia, a la administración. Y en ese caso, entonces, la administración estaría dentro de este número, de este primer punto del artículo 22, porque se trata de administradores, pero administradores en términos generales. Aquí la ley no se está refiriendo específicamente a los administradores de una comunidad. Acá se refiere a administradores en cuanto a una persona que gestiona o que está a cargo de la administración o de la gestión de negocios ajenos. Y ahí entendemos que son administradores. Entonces, ¿caben aquí, por supuesto, las administraciones de comunidades? Sí. Por lo tanto, no estarían sujetas a jornada de trabajo. ¿Quiénes más Alejandra, quedan tengo una- exentos de esta obligación de la jornada de trabajo? Los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras, las jornadas de los deportistas y profesionales, también hay algunos acápites relativos a las personas que trabajan en restaurantes, hoteles, etc. Pero que, por cierto, no son lo que no nos compete a nosotros en esta charla hablar de eso, porque no es parte de lo que a ustedes les interesa. Alejandra, Entonces, tengo se una cambian, consulta. perdón, dígame. Alejandra, tengo una consulta porque hay comunidades que tienen el cargo de mayordomo Ujú. y con el cargo de mayordomo en el fondo tomaban este artículo 22, se entiende o se entendía en algún momento que el artículo 22 era libre en horario. ¿Qué es lo que pasa con el mayordomo? ¿El mayordomo cae dentro de esta categoría? Porque igual tiene Depende, supervisión y porque dependencia. el mayordomo trabaja bajo subordinación y dependencia del administrador. No es que el mayordomo tome decisiones y se mande solo, entre comillas, por decirlo así. Entonces no cumpliría con los requisitos de no tener subordinación ni dependencia, ni tampoco está administrando él. Él está siguiendo las directrices que le da la administración, sea una persona natural, sea una persona jurídica, pero él no toma decisiones por su propia voluntad, él no dirime los conflictos, no decide si, por ejemplo, hay un problema con el ascensor, él no decide si lo arreglan o no. Él, lo máxima decisión que puede adoptar es llamar por teléfono a la administración y decir, oiga, está sonando raro el ascensor, pero él no toma ningún tipo de decisión, por lo tanto, él lo administra. Entonces no cabe dentro de esta figura. Versus la administración, que sí cabe perfectamente en este concepto de administrar estos patrimonios ajenos. Entonces, como decíamos, se ha reducido considerablemente las personas que quedan exentas de la jornada de trabajo y vamos a seguir avanzando
Luz María, si me ayudas con la siguiente, vamos con las jornadas flexibles y jornadas excepcionales y las jornadas parciales, que son varios ítems que, por supuesto, son de mucho interés para ustedes. Vamos a hacer algunas precisiones sobre la jornada parcial, porque antes la jornada parcial estaba redactada en función de la jornada ordinaria en términos de que la jornada parcial no podía superar los 2/3 de la jornada ordinaria. Y que antes, con la ley antigua, es decir, cuando teníamos 45 horas, estas jornadas parciales quedaban con un tope de 30 horas o menos. Es decir, si eran de 30 horas o menos, era jornada parcial. Hoy día no se considera la jornada parcial como una proporción de la jornada ordinaria, sino que se establece derechamente como aquella inferior a 30 horas. Ahora, sobre esto hay que tener presente que se permite el pacto de horas extraordinarias a pesar de que el trabajador esté contratado bajo un sistema de jornada parcial. No hay ningún problema con eso. El punto es que cuáles son la cantidad de horas extraordinarias que puede realizar durante una semana corrida. Y ahí siguen los mismos topes que existían antes, así que eso no cambia. Otro punto es que la jornada diaria debe ser continua y no puede exceder las 10 horas. Y tiene que interrumpirse por un periodo que no sea inferior a media hora, que es el famoso periodo de colación. Por lo tanto, las partes podrían pactar distintas formas de distribuir esta jornada, pero siempre tiene que tener este espacio de al menos media hora para dedicarse a la colación. Ahora, obviamente los trabajadores van a tener también los trabajadores de jornada parcial tienen los mismos derechos que la jornada completa o jornada ordinaria, con algunas precisiones en cuanto a los topes, a los mínimos y a la manera de calcular, por ejemplo, las horas extraordinarias, etc. Otro punto son las jornadas flexibles, que era lo que les anticipaba, que tiene que ver con aquellas personas que son tutores o tienen el cuidado personal de niños menores de 12 años. ¿Qué ocurre? Acá pasó como pasa siempre, pues el legislador tratando de hacer las cosas bien lo hizo súper enredado. Y no se entiende porque hablan de la franja horaria de 2 horas. Entonces muchas personas entienden, entonces yo puedo alterar mi jornada en 2 horas. No, no es así. Lo que ocurre es que se puede alterar la jornada en 1 hora. ¿Y cómo la alteramos? Yo puedo iniciar mi jornada de trabajo 1 hora antes, terminando la jornada, por supuesto, también 1 hora antes, o puedo iniciar mi jornada 1 hora después y, por supuesto, terminarla también 1 hora después. Y esto en razón de que estas personas que tienen a su cuidado un niño menor de 12 años, la ley lo que pretende es que tengan cierta flexibilidad para poder hacerse cargo de estos menores, para poder, no sé, dejarlos en el jardín, sala cuna, colegio, lo que sea, y por eso es que el legislador entiende que con esta flexibilidad de adelantar o retrasar el ingreso a la jornada es una tremenda ayuda para estas personas. Ahora, para poder optar a este beneficio, es necesario que primero sea el progenitor de este niño menor de 12 años o bien aquella persona que tenga el cuidado personal, que podrían ser, por ejemplo, los abuelos. Eh, y también, si ustedes siempre me preguntan, ¿y quién elige? Porque puede ser el padre o la madre el que goce de este beneficio. ¿Y quién elige a quién se lo van a dar? Bueno, acá la ley lo que establece es que es la madre la que puede elegir si es que este beneficio lo va a disfrutar ella o lo va a disfrutar el otro progenitor. Pero la elección está en ella, no es que exclusivamente lo puede gozar solo la mujer, no, también podría gozarlo el padre, por ejemplo. Otra cosa que siempre me preguntan en este punto es si se puede dividir, es decir, que una semana lo goce de este beneficio la madre, la otra semana el padre, o día por medio uno, día por medio el otro. No, una vez que se toma la decisión de quién va a gozar de este beneficio, eso es inmutable, es decir, si deciden que lo va a gozar la mamá, entonces va a ser para siempre la mamá, y si es el papá, para siempre el papá. No se puede estar intercambiando. Luego hay un punto importante que tiene que ver con la implementación de sistemas excepcionales de jornada de trabajo. Yo en algún punto les anticipé que habían ciertas personas que estaban exceptuadas de esta jornada laboral, de acuerdo al artículo 22 que estuvimos mencionando al principio. ¿Y qué pasa? Hay ciertos trabajadores que por la naturaleza de los servicios que prestan sus jornadas de trabajo son especiales y están divididas en turnos, como por ejemplo la gente de la minería o la gente de mar, que se llamaban antiguamente, y tienen estas distribuciones especiales en su jornada. Ahora, ¿es posible alterar la distribución de jornada que está establecida en la ley?
a priori podemos decir que sí, siempre y cuando se pide autorización a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo lo autorice. En ese caso no habría problema. Ahora, yo me imagino que la mayor inquietud de ustedes tiene que ver con qué pasa con estas jornadas excepcionales y los pactos de compensación respecto de los conserjes o las personas que trabajan por turnos o los guardias de seguridad, que son las personas o trabajadores que dicen relación con estas comunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de la compensación de ciertas jornadas excepcionales, que son estos turnos medios extraños, que no son lo normal de 8 horas, 5 días a la semana, etcétera, cuando hablamos de estas jornadas excepcionales y hablamos de esta compensación, estamos hablando de ciertas labores que exigen continuidad y que esta continuidad está dada por la necesidad que satisface este trabajo y que no pueden interrumpirse ni suspenderse porque de hacerlo se podría perturbar el interés público, podría generar un grave perjuicio a la industria. Y por lo tanto, se le aplica una especie de compensación para que estos servicios no sean interrumpidos. Y entonces se podrán acordar jornadas de hasta 42 horas semanales, porque entendemos que son las 40 horas la meta final en estos 5 años, más las 2 horas extra que pueden hacer a la semana. El máximo serían estas 42 horas semanales, pero que se compense este exceso sobre las 40 horas con días libres para tener un descanso adicional. Entonces, los que se acogen a ese sistema tienen que registrar esta circunstancia de que tiene esta jornada diferente en la inspección del trabajo respectivo y establecer de qué manera es que se van a hacer estas compensaciones de esta jornada flexible. Hasta aquí me parece que han hecho hartas preguntas, pero no he alcanzado a leerla. Ale, No sé. no sé si te parece que te haga las preguntas, que te las lea y las contestamos y después avanzamos con lo otro. Mira, contestemos las preguntas que Bien, tengan que ver con también, lo que ya he gracias. dicho para que no nos anticipemos, porque seguro si Una hay otras preguntas, reunión, hay otras pero cosas ¿me que les voy a escuchan? contar después, sobre todo con la implementación de esta nueva jornada laboral. Sí, hay una persona que Ya. está preguntando, ¿el empleador define cómo se implementará esta ley? Me refiero a que se aplique de manera progresiva y no de Pasa una que a sola mí, vez, lo que pasa es ajustado que a mí a lo que la me... ley Te llamo después cuando termine la permite. clase. No te entendí nada, Carmen Gloria. Ya, Lo siento. ya. Había, es que hay alguien que está con el audio encendido, al parecer, y no lo pillo. Ya te la repito. Dice, el empleador define cómo se implementará esta ley. Me refiero a que se aplique de manera progresiva y no de una sola vez, ajustando a lo que la ley permite. Ya, no. No es, o sea, acá la autonomía de la voluntad hasta aquí nomás llega en un sentido. El legislador dice, el 26 de abril del 2024 la jornada es de 44 horas el máximo. No hay más. Usted, le guste o no le guste, esa es. Y el 26 de abril del 2026 la jornada es de 42 horas. Le guste, no le guste. Y el 26 de abril del 2028 la jornada tiene que ser de 40 horas. Eso es inamovible. Eso es sí o sí. No se puede modificar. ¿Dónde está esta autonomía? ¿Qué podría hacer? Usted podría decir, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar estos 5 años y yo este año parto con la jornada de 40 horas. Eso sí lo puede hacer. Pero no puede Ale, postergar la entrada. O sea, no puede usted decir, no, es que sabes que espérate un ratito más. Mejor que no sea ahora en abril, que sea en mayo. En mayo sí, en mayo yo cumplo las 44 horas. No, no, eso no. Ale, tú hiciste un alcance sobre el permiso que uno le puede pedir a la Dirección del Trabajo sobre jornadas excepcionales. En Ujú. este caso, si hay una comunidad que ya tiene otorgado este permiso ante la Dirección del Trabajo, ¿es necesario que haga una modificación o basta con que el permiso ya lo tenga y se mantenga de la misma manera? Como casi siempre, en derecho la respuesta es, hay que distinguir. Porque, ¿qué Correcto. ocurre? Antes de la entrada en vigencia de esta ley, yo dije, no es que lo inventé, estaba en la ley antigua, la manera de distribuir la jornada de trabajo eran un mínimo de 5 y un máximo de 6 días a la semana. Pero habían situaciones en que eso era distinto, como por ejemplo jornadas de 4x3 o jornadas de 10 por no sé cuánto, como la minería, etcétera. Ya. Todas estas jornadas de trabajo que se distribuían de una manera distinta a mínimo de 5, máximo de 6 días, tenían que ser autorizadas por la inspección del trabajo y en ese caso entonces el empleador solicitaba a la inspección que lo autorizara a tener esa jornada especial, explicaba por qué era necesaria esa jornada especial y ahí la inspección autorizaba o no. Hoy día, ¿qué ocurre?
podríamos nosotros, la gracia de esta ley es que nos permite distribuir la jornada en un mínimo de 4 días. Entonces nosotros podríamos decir, ah, fantástico, me sale mucho más simple, voy a implementar la jornada de 4x3 y con eso quedó fantástico con los consejos, estoy inventando. Y hasta ahí yo le puedo decir, sí, sí, claro, pero siempre y cuando usted ya haya implementado esta reducción de jornada. Si usted no la ha implementado, esta reducción de jornada, no le van a permitir asumir o aplicar una distribución de jornada de 4x3. Perfecto. Y hay otra pregunta que está relacionada con algo similar. Dice, ¿la jornada flexible significa, por ejemplo, que un auxiliar de aseo llega a las 9:30, debiendo entrar a las 8 de la mañana y sale una hora antes? Cuando Primero, hablamos de jornada el flexible. auxiliar de aseo, primero tiene que tener bajo su cuidado a un menor de 12 años para poder gozar de este beneficio que es una franja horaria, la banda de 2 horas que le pusieron. ¿Cómo Entonces se tiene que tener a acredita su a cuidado, eso? perdón, ¿Cómo lo acreditas? ¿Cómo el trabajador acredita que tiene la custodia de un niño o una niña vamos de por menos partes. de 12 años? Primero, tiene que tener el cuidado personal de un menor de 12 años. ¿Cómo acredito eso? Primero, puede ser el certificado de nacimiento del menor y que él figure como el padre o la madre. Segundo, si es que es una persona distinta del padre o la madre, por ejemplo, los abuelos o un tío que anda, no sé, les han dado el cuidado personal porque distintas razones. No, no me voy a poner creativa en eso porque la realidad supera la ficción ahí. Y en ese caso, si es que el cuidado personal ha sido otorgado a través de una sentencia, la sentencia es prueba suficiente de que esa persona tiene el cuidado personal. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ha hecho cuando, por ejemplo, la madre y el padre trabajan y cómo han verificado, por ejemplo, si es la madre la que va a ejercer este beneficio? Le han solicitado al padre una declaración jurada de que él no va a ejercer este beneficio para así evitar que ambos obtengan el beneficio en paralelo. Y en Entonces, la relación a manera la más jornada simple, flexible, perdón, ujú, y en relación a la jornada flexible, en relación a la pregunta de Ingrid, en el fondo, un auxiliar de aseo ingresa a las 9:30, debiendo entrar a las 8. ¿Eso se podría dar? no, la franja es o adelanta el ingreso o retrasa el ingreso en 1 hora, pero es 1 hora, no es 1 hora 15, 1 hora 5, no, es 1 hora. O entra 1 hora antes o entra 1 hora después, pero no es modificable, no, es que 5 minutitos, no. Que le suele pasar. Y la última pregunta para que puedas avanzar. ¿Esto se aplica para todo trabajador, independiente si es mayordomo, auxiliar de aseo o conserje? Esta Aquí da lo franja, o sea, esta mismo, flexibilidad. aquí hay que hacer un punto. Esta flexibilidad o este beneficio del retraso o del ingreso a la jornada es para todo tipo de trabajador, no importa el cargo que cumpla. Pero se exceptúan los trabajadores que ejercen sus funciones por turno, sobre todo aquellos que ese turno supone el prestar algún servicio, por ejemplo, de atención de público, o por ejemplo, de asistencia a los mismos trabajadores. Por ejemplo, estoy pensando, me voy a escapar un poco de las comunidades, pero ¿qué pasa con los colegios que tienen contratada a una psicóloga o a una enfermera, por ejemplo? Ellos están también prestando un servicio a los mismos trabajadores o a los mismos niños que están en el colegio, en el establecimiento. Entonces, esas personas que trabajan por turno no van a tener derecho a correr esta banda de ingreso, de entrar más tarde o entrar más temprano para cambiar el inicio o la salida de su jornada. Esa es la única salvedad. Las personas que trabajan por turno no pueden ejercer este beneficio. Y en este caso sería lo que pasa en los condominios, finalmente, con un conserje habitualmente, que es por turno. Claro, pues entonces los conserjes no van a poder gozar de este beneficio porque su contrato de trabajo dice que es un trabajo por turno y que tiene un horario de inicio y un horario de término. Entonces, porque eso supondría que tendría que alterar toda la distribución de la jornada de los demás turnos. Entonces, no funciona. Sería un caos. Gracias, Ale. Ahí vamos a seguir con más preguntas después, ya, porque están llegando más preguntitas. Ya, seguimos. ¿Cómo vamos a implementar esta nueva jornada? Primero, como siempre yo le digo a todos mis alumnos, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración hartas cosas. Primero, no hay un formato tipo para aplicar y para implementar esta jornada de trabajo. No es que la dirección del trabajo dijo, ya, les voy a hacer una distribución de jornada tipo y ustedes se van a adscribir a este tipo de jornada y estamos listos. No existe.
No hay una distribución hecha ni la ley tampoco dice, "Ay, si usted tiene un conserje de mañana, un conserje de tarde y un conserje de noche, la distribución tiene que ser de esta manera". No existe. ¿Y por qué no existe? Porque como les decía al principio, el derecho laboral es un derecho dentro de la clasificación del derecho privado, y por lo tanto hay un principio fundamental que es la autonomía de la voluntad. ¿Y a qué voy con este principio? Que las partes son libres de ponerse de acuerdo y elegir cuál es la manera en que van a adaptarse en su jornada de trabajo a esta nueva realidad de la reducción de jornada de 44, 42 y 40 horas en 5 años más. Entonces, el legislador no le va a decir a usted, ya, usted tiene que distribuir la jornada tiene 5 trabajadores, la distribuye de esta manera. No, caso a caso, cada comunidad tiene una realidad distinta a la otra. Y como cada comunidad tiene una realidad distinta a la otra, cada comunidad debe eh, buscar la mejor manera de conciliar el cumplimiento con la normativa y también el conciliar esa, esa relación que a veces es tan tensa, a veces ese límite tan fácil de superar de la buena convivencia con los trabajadores. Y con los vecinos, que por cierto hay algunos que joden más, joden menos, pero que en resumen joden todos en todas partes. Entonces, ¿qué es la primera recomendación? No esperen, no busquen que alguien les diga, ya, aquí está la clave, esta es la plantilla definitiva para la distribución de la jornada. No existe. Si alguien les vende eso, los está engañando. Lo que tienen que hacer es considerar su propia realidad, lo que viven ustedes día a día, y en base a eso hacer las distribuciones que correspondan para poder cumplir con la normativa. Otra cosa súper importante es que transparenten esta situación con el comité y con todos los vecinos, porque inexorablemente, si las jornadas de trabajo se disminuyen, esto va a suponer que en algún momento van a tener que hacerse nuevas contrataciones, y eso va a suponer que se van a encarecer los gastos comunes, y esto no hay por dónde eludirlo, no hay manera. Porque otra cosa que la ley establece con precisión tajante y clara en sus artículos transitorios es que en ningún caso va a poder bajar la remuneración de los trabajadores por la disminución de la jornada. Y si van a poder trabajar menos horas, evidentemente hay horas que alguien no va a estar haciendo su trabajo y va a tener que ser reemplazado. Entonces, mi recomendación es, miren su propia realidad, vean cómo están funcionando, y en base a eso pueden solicitar asesorías, preguntarle, hay personas que se dedican a estas mismas asesorías de cómo pueden distribuir de manera correcta esta jornada, pero no busquen soluciones mágicas ni estándares, porque se los digo aquí sin conocerlo, su edificio no es igual al del otro, ni el mío ni al del vecino, no, son todos distintos, con problemas distintos, con personas distintas, entonces nos sirven soluciones copiadas. Otra Ale, pregunta que dime. hay una pregunta que se repite en base a lo que estás hablando sobre la distribución. Lo que Sí. pasa es que, claro, hoy día quizás una comunidad cualquiera tiene una distribución de 45 horas en el fondo ordinarias, y cuando nosotros sumamos el libro quedamos tenemos que considerar la colación. Entonces, al final, si consideramos media hora, estamos suponiendo un turno de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con media hora de colación, por lo tanto son 45 horas trabajadas y estas 3 horas que vamos a sumar de colación. ¿Qué pasa con la implementación de las jornadas, de lo que tenemos que hacer ahora, 44 o 40 finalmente? ¿Qué O pasa sea, con ya esa entendí. La media pregunta es, colación? ¿esas 40 horas se cuenta la hora de colación o no? Esa es clásica. El punto ¿Está es o que no? ahí hay un tema, porque la ley no lo zanja con precisión. Antes de esta ley, era súper clara. La Dirección del Trabajo decía, la jornada se divide en 2 tramos, y estos tramos están separados por el espacio de colación, que tiene que ser de un mínimo de media hora. Y además decía una cosa que yo no sé, a estas alturas del partido a mí me da un poco de cosa, pero bueno, es lo que hay, que era el tiempo suficiente para que se alimentara y recuperara las fuerzas, para volver a prestar sus funciones, porque así lo decía la Dirección del Trabajo, y es que es una cosa muy loca. Pero no se ha terminado de zanjar si definitivamente yo tengo que contar esa media hora o no la cuento, porque y esto se produjo porque durante la discusión de este proyecto de ley también estaba la intención de poner como mínimo de la hora de colación 1 hora, y no los 30 minutos que tenemos hoy día.
Entonces eso también generaba una serie de consecuencias, porque si estamos pensando en una empresa normal que se dedica a una cosa súper específica, puede que funcione, pero ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con los malls? ¿Qué pasa con los conserjes? ¿Qué pasa con las personas que hacen los turnos de noche? Entonces, genera mucha confusión. Hasta hoy día en la mañana yo estuve revisando si la Dirección del Trabajo había emitido algún dictamen que explicara o zanjara este punto, y como esto todavía está fresquito, aún no lo han resuelto. ¿Qué haría yo? Prudencia. Y yo me mantendría como en calma y consideraría que esa media hora no la voy a computar dentro de las 44 que rigen a partir del 26, y con eso me aseguro de que no voy a estar teniendo problemas. O sea, esa sería la recomendación en el fondo, no computar esa media hora de colación y trabajar en base a las 44 horas. Si alguien más arriesgado, quizás bajar a 42, 42,5, que sería como lo más simple hoy en día de trabajar dentro de una comunidad, finalmente. Claro, justamente. Ahora, si alguien tiene una proyección y estima que, por ejemplo, quieren postular como comunidad algún crédito Corfo o alguna capacitación o alguna, no sé, alguna cosa que existen un montón, le conviene tal vez hacer el cambio anticipadamente y aplicar hoy la jornada de 40 horas, porque eso le va a dar muchísimo más puntaje en las postulaciones de estos fondos concursables de Corfo. Y tal vez sumando y restando, ese beneficio suma más a la comunidad que el costo que se va a encarecer a partir de que la contratación de más trabajadores por tener jornadas más cortas. Entonces eso hay que evaluarlo caso a caso, porque tal vez dicen, claro, sí, voy a tener que pagar a un trabajador más una jornada parcial, estoy inventando. Claro, sí, me va a salir X a fin de mes de recargo, pero tal vez yo voy a poder postular a un fondo, a un crédito de X que me va a permitir hacer un montón de otras cosas que si sumo y resto me conviene más. Correcto. Hay otra pregunta. Y si el trabajador trabaja días domingo, ¿existe una ley que se deba recargar el 30% sobre su hora normal? Hasta donde yo sé, cuando se trata de jornadas parciales, se supone que tienen un mínimo de días domingos que deben tener libres en el mes. Pero cuando son jornadas parciales que solo trabajan los fines de semana, es como absurdo esta disposición. Ahora, recargo propiamente tal por ser trabajo fin de semana, hasta donde yo entiendo, no. Lo que sí es que tiene un recargo diferente la hora extraordinaria que trabaja, valga la redundancia, un trabajador, y sobre todo ese recargo tiene que ver con si tiene jornada de lunes a viernes y la jornada extraordinaria la hace un día domingo o la hace en la noche, tiene un recargo adicional a este 50% de pago que se imputa en el cálculo del valor de la hora extraordinaria. O sea, no es que Seguimos exista una porque ley estamos, como tal. Sí, claro, dale. estamos pero pilladitos en la hora. Entonces, antes de que me pregunten, que ya sé que me van a preguntar, si tienen o no la obligación de modificar los contratos de trabajo. Te adelantaste, Luma, si quieres te devuelve. Eh, y la respuesta es sí y no. Y que el derecho es muy curioso. ¿Por qué? Porque el artículo 2 transitorio de esta ley de las 40 horas dice expresamente que las modificaciones introducidas por esta ley relativa a la rebaja de la jornada laboral se entienden incorporadas a los contratos individuales de trabajo, hayan o no hayan modificaciones por el solo Ministerio de la Ley, se dice en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el 26 de abril del 2024 se entiende que todos los contratos de trabajo van a reducirse a 44 horas, hayan hecho o no las modificaciones. ¿Cuál es el problema? Que si no lo pactan, si no lo establecen expresamente y por escrito, ¿cómo vamos a computar cuál es la hora que vamos a descontar de la jornada ordinaria que tenía esta persona antes de la entrada en vigencia de la ley? Entonces, ¿es obligatorio? No, porque la ley dice que por el solo Ministerio de la Ley, a partir del 26 de abril son 44 horas y ya está. Pero, ¿y cuál es el día que le rebajo una hora o cómo lo voy a hacer? Necesito ponerlo por escrito. Entonces, la recomendación es vayan sin prisa, pero sin pausa, haciendo los anexos de contrato en los que se distribuye la nueva jornada, considerando esta disminución de 45 a 44 horas para este próximo 26 de abril.
sea, tenemos varias tareas, Ale, por delante y es ser proactivas y empezar a preparar la cancha, una revisando los contratos, porque lamentablemente muchas veces no trabajamos, no revisamos muy bien los contratos y eso hoy día es fundamental. Tener claridad y control absoluto y saber de qué contratos y cuáles son las garantías, cuáles son las características de estos contratos. Segundo, hablarlo con los comités y hacer la bajada con ellos, ¿de acuerdo? Y lo otro ya es empezar a buscar alternativas para dejar esto establecido y en orden legalmente. O sea, acá sí o sí, mi recomendación es, por favor, firmen esos anexos de contrato en los que se especifica exactamente cómo se va a distribuir la jornada con esta reducción a 44 horas. Ahora, si van a reducirlo más porque quieren ir más allá de lo que les exige la ley, fantástico, pero tienen que establecerlo y decir, ya, la jornada ahora va a ser de tantas horas y se distribuye de tal y igual manera. Es Y súper importante que lo hagan. en este caso, Ale, tiene que ser acordado con el trabajador, porque quizá el trabajador, si dice una hora, pucha, quizás quiere el día viernes y no el día jueves, que el empleador lo está designando. ¿Cómo se No. resuelve eso? En este caso, sí o sí, tiene que ser de mutuo acuerdo. Por lo tanto, ni el empleador puede obligar al trabajador, ni el trabajador puede obligar al empleador a que establezcan cuál es la hora que se va a reducir. ¿Cuál es el punto? Si es que hay discusión, si hay controversia, si no se ponen de acuerdo, ¿quién va a dirimir? Es la inspección del trabajo, que está dentro de las Ok. funciones que les voy a explicar en cuanto cambie tema, que es el tema que me toca a continuación. En algún Dale. minuto vi pasar una pregunta así de reojo de cómo funcionaba esto del cambio de las horas extras por feriado legal. ¿Qué pasa? Así como las horas extras se pagan con un recargo de un 50%, si el trabajador decide que no quiere que le paguen el precio de la hora extra, sino que la quiere imputar a horas de feriado legal, se va también a aplicar con un recargo. Entonces, si yo hago una hora extra, se va a traducir en 1 hora y media de feriado legal. Y yo puedo acumular hasta 5 días en un periodo de 6 meses. No puedo acumular más. Por lo tanto, yo no puedo decir, ah, ya si me voy a quedar atrás todo el año trabajando para ganarme, no sé, 10 días más de vacaciones. No. El tope es de 5 días máximo. Y por otro lado, no es llegar y decir, ah, ya, sí, no, yo lo imputo, no lo imputo. Tiene que solicitarlo el trabajador por escrito. Debe plantearle a su empleador que no quiere que le paguen el monto de la hora extra, sino que quiere imputarlo a jornada perdón, a feriado legal. ¿Qué más? Ah, Hay una, dime, dime. hay una pregunta, dice, buenas tardes, consulta. Si ahora dejo las 40 horas, ¿qué pasa si el trabajador hace 24 horas extras? No, 4 horas extras, porque ahí No puede modificó. hacer 4 horas. No puede hacer 4 horas. Porque acá hay si yo voy a pactar hoy día una jornada de trabajo de 40 horas, yo tengo que entender que el máximo que la ley me permite para hacer horas extraordinarias son 2 horas a la semana. Entonces, por mucho que yo rebaje la jornada a 40 horas, yo no le puedo meter 8 horas de hora extraordinaria. No se puede. Está prohibido. Sea, o sea, en el fondo, supongamos, estamos con las 40 horas, trabaja lunes, martes, miércoles y jueves, las 10 horas. ¿Yo podría el día viernes dejarle 10 horas extraordinarias para hacer ese turno o no? No, son solo 2 horas a la semana, no más. Perfecto. Lo que sí se puede, pero que no lo he tocado acá porque no aplica para ustedes, son los trabajos por ciclo, que eso es otro tema, que se los voy a explicar igual por si acaso. ¿Qué pasa? Cuando estamos en esta jornada de trabajo de ciclos, podría yo hacer en un periodo de 4 semanas, y ojo, 4 semanas, no un mes, porque son semanas corridas, que 2 semanas tengan una jornada de 30 horas y las otras 2 semanas la diferencia y hagan 45 o más horas, pero en total, en promedio de esas 4 semanas, no superan las 40 horas a la semana. Entonces, tengo 2 semanas que trabajan menos y 2 semanas que trabajan más, pero si lo sumo todo y lo divido por las 4 semanas, no me da menos de 40, o sea, me dan las 40 horas semanales. Esos trabajos por ciclo funcionan, por ejemplo,
para el comercio, en épocas de Navidad, por ejemplo, cuando se tienen que extender esas jornadas, se pueden hacer pactar esas jornadas por ciclo, en que una semana trabaja mucho menos y en la otra semana trabaja mucho más, y se pasan con creces de las 40 horas a la semana, pero sumando las horas de las 4 semanas consecutivas no exceden las 40 horas. Dale, Ale, ahí seguimos con las preguntas, Ya. que hay varias por ahí. ¿Qué más? Les iba a decir otra cosa que les dije en algún momento, en que el legislador le interesa que las empresas, sobre todo las pymes, apliquen esta reducción de la jornada a las 40 horas, y tanto le interesa que ha establecido una serie de beneficios. Ahora, ¿cuáles son las empresas de las pymes? Se califican como empresas de menor tamaño según la ley 20.416, y básicamente tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Y ahora si ustedes me preguntan, ¿pero la comunidad no es una empresa? Para efectos laborales, sí. Para efectos tributarios, no. Entonces, entendiendo eso, ¿se pueden incorporar a estos beneficios? Claro que sí. ¿Y cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, como les decía, les van a dar un puntaje adicional para la postulación de ciertos programas que ofrezca la Corfo, o también para las capacitaciones del CENSE, y van a poder hacer una serie de otras actividades con muchísimo más puntaje y postular con muchas más probabilidades de adjudicarse esos proyectos si es que han aplicado desde antes esta reducción de la jornada de las 40 horas. ¿Les conviene o no les conviene? Depende. Siempre va a depender de cuáles son las condiciones particulares de su comunidad. Y por último, el último tema que les quería comentar, ¿cuáles son estos roles que va a tener la Dirección del Trabajo con esta implementación de esta nueva ley? Como siempre, la fiscalización. Obviamente, la Inspección del Trabajo cumple un rol de fiscalización y va a seguir cumpliendo el mismo rol. La diferencia es que ahora además tiene que hacerse cargo de esta nueva modalidad de la jornada de las 40 horas. Ahora, a partir de la promulgación de esta ley se ha intentado, no digo que lo han logrado, pero lo han hecho bastante bien o mal, depende de quién lo analice, que más que estar invirtiendo energía y recursos en la fiscalización y la sanción, lo que han intentado hacer es mejorar la difusión de la implementación de esta nueva ley y generar apoyos y generar espacios de consulta, espacios de pregunta en la Dirección del Trabajo para evitar tener que llegar al 26 de abril y empezar a sancionar a todo el mundo. Entonces han hecho un gran esfuerzo en la difusión de todas estas materias. Y otro punto es que la Inspección del Trabajo va a seguir teniendo un rol de resolver estas disputas, de resolver los conflictos que se puedan generar entre empleador y trabajador cuando no hay acuerdo en esta manera de distribuir la jornada y en la aplicación, básicamente, de esta nueva ley en la reducción de la jornada de trabajo. Eso eran las cosas que tenía pensadas como cosas importantes, y ahora nos queda un ratito breve para las últimas preguntitas. Nos quedan preguntas. Voy a partir con Carmen Gloria, que está en el chat, y después voy a dar el pase para Raquel y Claudia. La primera dice, como empleadora, ¿me puedo negar a acumular las horas extras como vacaciones y decirle al trabajador que lo vamos a pagar mensualmente? Sí y no, porque es un derecho del trabajador, y si el trabajador lo solicita por escrito, no puede el empleador decir que no, y si le dice que no, el trabajador va con su respuesta, que por escrito, a la Inspección del Trabajo, y le va a ir a acusar, bien acusada, por negarse a hacer algo que la ley le otorga, y es un derecho del trabajador. Entonces No se no puede hacer podemos nada sin un derecho al final. no, ujú, Pero siempre con el tope, que era lo que tú estabas diciendo finalmente, que hay un tope de 5 días, o sea, no se puede acumular más de 5 días. exacto, Ahora, justamente. para efectos prácticos, ¿cómo calculamos estos 5 días? Porque es por una hora extra, va a ser 1,5 de feriado legal. ¿Consideramos las 24 horas literalmente del día o solamente No, las pues del turno? la jornada. Jornada. Consideramos la jornada diaria, pues si él cumple una jornada de 10 horas, con 5 horas extra, ya tiene Sí. un día. Perfecto, súper. Raquel tiene la mano levantada. Sí, una consulta. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, Sí, mire, yo tengo dos trabajadores en el edificio. Una tiene 43, con contrato con 43 horas. Al tenerla con 43 horas, yo ya estoy dentro de las 44, ¿cierto? Claro, Y no le computo yo la media hora de colación, eso es aparte, no se considera como trabajada. ¿Está bien? por ahora sí.
Ya, eso significa por ahora que más adelante la hora de colación va a ser computada como trabajo, ¿cierto? Es que no lo sé, porque no sé qué es lo que va a decidir la dirección del trabajo, porque ¿qué pasa? Cuando se implementan estas leyes que generan estos cambios tan drásticos en la manera de hacer las cosas, ocurre, en mi experiencia siempre pasa, que cuando entra en vigencia la ley se empiezan a generar problemas y esos problemas no están resueltos en el texto de la ley. Y ahí es el momento en que estas instituciones, como en este caso la Inspección del Trabajo, dicta ordenanzas, dicta circulares o dictan normas que explican cómo se resuelven esos problemas que se han producido en la puesta en marcha de una norma. Por eso yo hoy día le digo, no lo sé, pero tal vez en un mes más le puedo decir, ah, sí, ya lo resolvieron. O tal vez puede ser que lo resuelva un tribunal laboral en algún juicio que se presente con una inquietud relativa a, a este tema. Ok, Entonces ahí va a haber una norma que Sanji diga, esto es así, esto es así. Hoy día yo no la encontré. ya. Y no Ok, está todavía. perfecto. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Muchas Astrid gracias. tiene la mano levantada también. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Hola, hola. Eh, a ver, yo tengo dos preguntas bien puntuales porque yo como que me gustan las cosas bien ordenadas. El tema de este asunto del cuidador de menor de 12 años. La jornada laboral flexible dice que existe una flexibilidad que puede ser de llegada o de salida, según entendí. Ujú. Eso queda por contrato y lo otro, la persona eh, cuenta con una flexibilidad, es decir, si su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, cualquier día que a ella se le ocurra puede llegar una hora después o esto queda per sécula hasta que el niño pase los 12 años. Todos los días una hora después y eso se le considera jornada laboral. Esa es mi primera pregunta. Ya, Sí, déjeme responder esta primera pregunta y de ahí me hace la dale. segunda, le voy a contestar las dos, no se preocupe, pero para que no me desconcentre porque yo me despisto rápidamente. Bien. ¿Qué pasa? Esto, obviamente, si el trabajador tiene a su cuidado un menor de 12 años, va a solicitar esta flexibilidad que es de entrar más tarde o entrar más temprano, va a salir más temprano, en fin. Y eso va a suponer que se firme un anexo de contrato en el que se estipule ya, fulanito de tal está a cargo del menor de edad, tanto, tanto, de acuerdo al certificado de nacimiento, tanto, tanto, no sé qué, y en virtud de este beneficio otorgado por la ley, él va a hacer ingreso a su puesto de trabajo todos los días en lugar de las 8 de la mañana a las 7 o en lugar de las 8 de la mañana a las 9. Pero se establece fijo y va a ser ahí un horario que se va a usar permanentemente hasta que el menor cumpla los 12 años. Ya. Así que iba bien encaminada, Astrid. Tenía una buena Cla- intuición. Ya, clarísimo. Y más también yendo en la línea de lo que hablábamos de este tema, que no sé si la palabra correcta es canje, de horas extras por días de vacaciones. Eso también Compensación es, se llama. perdón, por eso, perdón, palabra, compensación. También es condición de contrato, es decir, yo hoy día firmo perdón, que ustedes tienen perro, yo tengo gato aquí gritando, disculpen. Venga más, Em, soy animal friendly. Entonces, la persona me dice, por ejemplo, ya señora, que yo a contar de ahora, quiero que de aquí en adelante todas mis vacaciones, o sea, todas mis horas extras sean compensadas, o cada mes me va a estar diciendo, no, quiero compensación, quiero que me las paguen. ¿Cómo se aplica esto? ¿Es un acuerdo único y de aquí en adelante? ¿O cada vez o cada mes vamos a tener que estar revisándolo? Porque así, en la segunda opción, en verdad me tiro del quinto piso para abajo. Ya, vamos a ponerle malla porque no quiero que se tire. Porque resulta que el trabajador va a ejercer este derecho por escrito, solicitándoselo al empleador con 48 horas de anticipación al momento en que va a ejercer o va a cumplir las horas extraordinarias. Entonces, cada vez que haga una hora extraordinaria, le va a avisar por escrito si se la quiere imputar a feriado legal o quiere que se las paguen a fin de mes. Ya. O sea, me tiro nomás, pero va a haber una malla abajo. Bien. Sí, Listo. Gracias. de nada. Tenemos otra pregunta, Ale. ¿La flexibilidad horaria se expresa o se entiende como derecho adquirido? Derecho adquirido le pone 2 puntos, porque nunca llega la hora a la trabajadora. Ya. Vamos, aquí mi deformación de profe me obliga a explicar. Esto del derecho adquirido
que esta persona llegue tarde no es un derecho adquirido. Es una mala práctica que le corresponde al empleador corregir y tiene medios para eso múltiples como sanciones por escrito, amonestación y cosas varias, pero que exceden porque no tienen que ver con este tema, pero hay otras maneras de hacerla llegar a la hora y sobre todo cuando tiene que ver con su bolsillo, probablemente se va a inclinar por empezar a llegar puntualmente como corresponde. Y esta banda horaria de poder empezar antes o llegar, retrasar la entrada a trabajar, no funciona por escrito, porque acá todo lo que no se pone por escrito se lo lleva el viento. Y lamentablemente en el derecho laboral, bueno, lamentablemente por un lado y afortunadamente por otro, depende del caso, eh, las reglas de la prueba es que le van a creer al trabajador y no al empleador. Entonces el empleador va a tener doble pega, porque además va a tener que acreditar que eso que no puso por escrito se producía en la realidad. Entonces, para evitarnos toda esa vuelta, ¿cuál es la recomendación que yo le doy a todo el mundo? Antes de que queden las embarradas, antes de que se produzcan los conflictos, usted asegúrese y póngalo todo por escrito. Porque si no está por escrito, no existe. Entonces, esto de de retrasar o adelantar la jornada, sí, debe ponerse en un anexo de contrato, porque además ahí ustedes se pueden asegurar de que le acredite fehacientemente de que tiene el cuidado personal de un menor de 12 años, que además el otro progenitor no va a ejercer ese derecho, porque también se puede dar, y no es que yo sea mal pensada, pero sí lo soy. Si la mamá lo ejerce por en su empresa y después el papá también en su empresa, entonces están haciendo lo lindo. Entonces, hay mecanismos que nos podemos asegurar y cuando eso consta por escrito le da mucha más fuerza y nos da a nosotros mucha más tranquilidad. Gracias, Ale. Hay otra pregunta que estaba al principio, ojo acá, que dice, quiero dejar una pregunta. Ahí viene la pregunta de Tamara. ¿Cómo debo otorgar las vacaciones a una persona con jornada parcial? Porque por un lado la ley me dice que son 15 días igual que un full time. Lo pregunta porque hay un software que lo calcula de manera distinta. Es que la ley no establece o sea, estos cálculos de los software para mí son un misterio, ¿ah? Porque yo no sé realmente cómo funcionan y creo que van a seguir siendo un misterio por mucho tiempo más. Pero básicamente el feriado legal tiene sus normas y está súper claramente establecido y tienen, el que trabaja jornada parcial tiene también ese derecho de feriado legal que es proporcional al tiempo trabajado también. No es tan a rajatabla igual, pero sí tiene sus disposiciones expresas. Que lo otro que podemos hacer, yo les puedo mandar de repente una minuta con esas cosas para que sepan exactamente en qué artículo de la ley está, para que no se pierdan, porque además yo les puedo decir ahora sí, o les puedo decir no, y más rato, y ay, ¿cómo era? ¿Y qué dijo? ¿Y cómo? ¿Y dónde estaba? Entonces, les podría hacer, porque me cayeron bien, les podría hacer una minuta con esas cosas súper importantes. Si esto está en el artículo tanto, artículo tanto, artículo tanto, ojo con esto. Yo no me quiero aprovechar, ojo, no me quiero aprovechar de Casa Sepia, pero yo creo que se podría venir otro webinar con temas que van similares a temas laborales, porque al final, yo siempre digo, una cosa es lo que dice el código laboral, súper bien establecido, y lo otro que se da muy a menudo dentro de las comunidades, lamentablemente, es la mala práctica. Porque en los condominios, no sé por qué tenemos esta cosa que todo lo que no se tiene que hacer, se hace. Entonces, al final se convierte en un vicio y cuando llega un administrador que está capacitado, en este caso la administradora, quiere llegar a ordenar un poco el gallinero y todos dicen, no, pero es que siempre se ha hecho así. ¿Y dónde dice esto? ¿Y por qué usted inventa esto? Entonces, uno dice, epa, estamos capacitadas y en el fondo es hacer lo que se tiene que hacer. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que dice la ley, básicamente. Qué buena, Astrid, me encantó tu comentario. ¿Viste? Lo que pasa es que en el fondo es lo que, bueno, ya lo hablábamos el otro día con Carmen Gloria. Nos cuesta hacer la bajada con los miembros de comité. Bueno, y por eso hay que solamente educar, es la única forma. Educar, 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 educar. Y yo, bueno, repito muchas veces que en el fondo en esta historia es un matrimonio de tres, que son los proveedores, que son los administradores, ¿no es cierto? Y que son los miembros de comité. Pero tenemos que
estos tres personajes, nutrirnos, aprender de cómo se hacen las cosas justamente para no cometer errores, porque mientras uno no se educa, al final sale más caro, a la larga sale más caro, cuesta más hacer las cosas. Mejor hacerlas bien desde el principio y vamos derechito. Oye, ¿puedo hacer una sugerencia? Uno que es influencer, digo yo, porque también tengo mis cosas. ¿Por qué no sacamos una fotito con todas para que la suban a Instagram y comentemos este Ay, webinar? Porque veo que no se le está ocurriendo. Buenísimo. Sí, yo ya saqué algunas fotitos, ya saqué algunas fotitos. Pero ahí para que las chiquillas prendan su cámara, por último, para posar, lo regia estupenda, inteligentes, dijo la Astrid que son, y además simpáticas, sí. todo el rato. Y somos muchas las que estamos conectadas, ojo. Ah, y entonces aparecen ahí arreglándose el pelo y todo. Me Guapas, encanta, guapas. me encanta ver a tantas mujeres empoderadas. Obliga a Sí, peinarme para tomarme la foto. Ah, pero esos sí, son detalles. tenía que ser así, po. Casa Sepia, para las que no saben, solamente trabajamos mujeres. Así nomás la cosa. Qué buena, yo no sabía. Ahí está. ¿Sacaron fotito? Ah, ya no. Ahora y lo mejor que hay. Buenísimo. Estupendo. Bueno, igual les vamos a poner por ahí en el chat nuestras redes sociales por si nos quieren pinchar, ¿cierto? Casa No nos... Sepia, Eso, es @Casa Sepia Propiedades y Redmac por es... supuesto. Chile. Estamos en este caso en Instagram. Así que vamos a subir cosas que grabamos por si acaso. Solamente que estamos de alguna cosa porque también necesitamos aprender en el fondo. Y agradecer, no sé si hay más preguntas por ahora, si hay alguna inquietud que quede, algo que queramos abordar. ¿No? Como Aparentemente yo le no. digo a mi alumno, inquietud, comentario, pataleo, reclamo, sugerencia, desahogo. Me gustó la Bueno, parte del desahogo. Bueno, buenísimo. Lo Esa importante... parte que suele pasar, y ojo, con este cambio hay muchos comités que se volvieron creativos y hacen unas mallas horarias, pero increíble, que salga a las 12 de la noche, que entre a las 6 de la mañana, y uno dice, pero ¿en qué se va a ir ese hombre? Entonces, claro, todo con este fin, y tú diste en el clavo. Al final, esto va a significar a la larga un alza en el gasto común, lo queramos o no. Quizás lo estamos postergando un poco, un par de años, pero va a terminar en eso. Entonces, muchas veces los comités se ponen muy creativos y aparecen estas cosas que lo que hablábamos en el fondo, que se generan muchas horas extra o también malas prácticas que uno ve lamentablemente en las comunidades donde un conserje, si no pudo salir, viene él mismo y toma el turno de la noche. Entonces ya no serían 10 horas, serían 20 horas en Es la que como conserjería. 24 horas en el edificio, sí, pues. Y pues entonces ahí es lo que tenemos que hacer y mejorar. Luz Marina tiene la mano levantada. Sí, más que una pregunta es agradecerle a Casa Sepia, Alejandra Luz Tocaya. Súper buen tema, me encantó lo claro para responder las preguntas. La verdad, muchísimas felicidades y gracias por participar con nosotras y acompañarnos en este crecimiento de RedMac. Buenísimo. Oh, gracias por No, lo que me toca. absolutamente. En nombre de todo el equipo de Mujeres de Casa Sepia, yo les agradezco que hayan contado, que nos hayan buscado en el fondo para poder participar en este primer webinar. Felices de verdad, Carmen Gloria y Luz Marina, y todas las chicas, que bueno, que siempre ahí hablamos un poquitito por el WhatsApp. No nos vemos las caras, pero estas instancias son geniales porque así ya nos vamos conociendo y felices para lo que venga, porque las mujeres tenemos que enriquecernos entre todas y apoyarnos entre todas. Así es. Y yo doy las últimas palabras para ya ir cerrando. Agradecer a Alejandra la disposición. Se nota que le gusta hacer clases. Fue muy didáctico, fue muy claro. Y ojo, y algo que tú decías en el fondo, lo voy a explicar de esta manera. Quedó súper bien explicado. Yo creo que todas las dudas que habían ya se lograron resolver y ahora la tarea que nos queda a nosotros es ponerlo en práctica. Así que te agradezco, Alejandra. Ojalá que te podamos volver a tener aquí con nosotros porque
El tema laboral es súper amplio, o sea, esto es una parte mínima de todos los temas laborales que nos tenemos que ver enfrentadas, en este caso las administradoras día a día. Y por supuesto, agradecer a Casa Sepia, en este caso y directamente a Luz María, que lo voy a confidenciar, lo vamos a decir. La contacta, me dijo, obvio que sí, o sea, ni siquiera lo dudó y le agradecemos de corazón en el fondo, porque son instancias en que podemos compartir, nos podemos ver las caras aunque estemos conectadas y también podemos capacitarnos, que en el fondo ese es uno de los principios que va a tener RECMA y que ya tiene y que... Gracias también por estar en este primer webinar, que es el puntapié inicial para los otros que vienen. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y ahora nos vamos. Que Oye, descansen. muchas gracias a todos.